Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles a todos ustedes que están aquí conectados a este análisis bíblico. Y bueno, aquí iniciando para que tú le puedas copiar el enlace y mandarlo a algunos amigos, personas que tú quieres que escuchen este tema. Y aquí casi cerrando la serie que hemos revisado por meses, lo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y para cerrar, pues el equipo de casa, nada menos nada más que el doctor en dichología y divinidades, Sergio Anaya. Bienvenido, Sergio. Bien, saludos, un gusto estar aquí nuevamente. Y la mera matancera de la alabanza, Angélica. Hola, hola. Muchas cosas. Durante muchos años hemos aprendido aquí en Trigo y Miel, a través de lo que Angélica ha enseñado y ha descubierto en la palabra sobre la alabanza y la adoración. Pues vamos a iniciar este análisis y vamos a revisar, vamos a decir, las expresiones de alabar a Dios que están en la Biblia. Y por qué a veces en las congregaciones unas personas batallan en hacerlas. Ya hemos sentado en los análisis pasados, hemos dado ya las bases de que lo hacemos para Dios. No venimos a cantar las que nos gustan o la que me gustaría que cantaran, sino la persona que queremos honrar y cantarles a Dios. Así que le cantamos como dice la palabra, y esto está básicamente en el libro de Salmos y en otras porciones que hoy vamos a ver. Muchas expresiones de qué dice Dios, cómo le alabemos, qué significa cuando hacemos cada cosa. Quisiéramos leer entonces la historia donde está la polémica crítica de la esposa de David, Mical, hacia David porque danzó. Y esta historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Así que vamos a leer por ahí, por favor, cuando David lleva el arca, desde el 13 y hasta el 23. No sé, como son 10 versículos, tal vez 5 Angélica y 5 Sergio, desde el 13 al 23. Dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David le respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, vemos aquí una expresión del rey David de alegría, de júbilo, la danza. Él danza delante de la presencia del Señor, y su esposa, que es Mical, que es el pueblo de Israel, que debería estar contenta por lo que está sucediendo también, trayendo el arca a su palacio. El rey David lo critica. ¿Qué es la danza? Pues es una expresión, se supone que debe ser una expresión externa de algo interno, algo que está sucediendo en nuestro interior. Y depende el motivo, ¿no? Tiene que ver mucho el motivo por el cual uno lo hace o a quién va dirigido. Es algo natural, yo pienso, porque los mismos niños, cuando están alegres, brincan de gozo, de alegría cuando les das algo. Es una expresión muy natural humana que yo creo que no sé, la escondemos o la reprimimos cuando crecemos. Entonces es algo muy natural. Es una expresión como de libertad y de alegría.
sí, exactamente. Donde se involucra nuestro cuerpo. Porque el Salmo 150 dice: alaben a Dios con pandero y danza. La danza. Sí, la danza, como decía Angie, es una expresión, y creo que aquí entramos en un terreno para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que de pronto confundimos expresiones con sensaciones. La gente, Felipe, Angélica, muchas veces llega a la alabanza y la adoración esperando tener una sensación. Sí, está prendido, ¿sí se oye? Esperando tener una sensación. Y si no tengo esa sensación, entonces no genero ninguna expresión. Y Angie decía algo muy importante, es algo interno, o sea, surge de adentro. No tiene que ver tanto con el ambiente, aunque a veces puede ayudar o puede ser parte de un estímulo, pero tiene que ser parte de lo que yo traigo delante de Dios en cuanto a expresiones de gozo, de alegría, de gratitud, de libertad, obviamente de deseo, obviamente de agradar a Dios, de honrarle. Y creo que ahí es donde muchas veces la realidad es que tenemos los dos extremos, ¿no? O sea, la gente se reprime y juzga a quien lo hace porque considera que, pues, que no hay un entorno como para provocarlo, y la gente que de alguna manera critica o juzga al que no lo hace, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué es la danza? Pues es una expresión que tiene que ser más resultado de lo que hay dentro de mí que del entorno, o de alguna manera el buscar un estímulo, ¿no? Yo no puedo llegar a la alabanza y la adoración esperando que la alabanza en sí me estimule para hacerlo, sino yo ya tengo que llegar con esa convicción de lo que ha sucedido en mi vida y que puedo expresarlo. Es decir, yo enriquezco mi alabanza y la adoración con mis expresiones, ¿no? Que representan algo externo de lo que ha sucedido dentro de mí. Yo puedo decir algo. Es también podemos complementar, es una expresión que celebra. Entonces, yo creo que cuando uno sabe el motivo de la celebración, que es Dios, y uno sabe lo que Él ha hecho por nosotros y quién es Dios, o sea, te emociona, o sea, tus emociones salen. Entonces, el que está triste, pues no quiere danzar. Pues sí, Si le va a costar, problema. pero es por eso que el enfoque no es en lo que yo siento, sino en el objeto de mi adoración o de mi alabanza, que es Dios. Entonces, Dios siempre es el mismo, Dios siempre es bueno, Dios siempre es poderoso. Entonces, cuando pienso en Dios y todo lo que Él ha hecho, o sea, reacciono. Sí, eso supera el momento difícil que esté pasando. Porque me enfoco en Él, es el enfoque. Entonces yo estoy viéndolo a Él, entonces expreso y debo de dejar salir esa expresión. Ahora, cuando la gente no sabe que es por Él, sino que es por lo que está sucediendo, pues entonces a veces tengo muchas ganas y a veces no tengo ganas de nada. El Salmo 150 en el verso 4 dice, lo cito: alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas. Pero no solo es el Salmo 150, el Salmo 149, el verso 3 dice: alaben su nombre con danza, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Entonces David lo hace porque es un motivo de gran gozo que traiga la presencia. Y si recordamos, no vamos a entrar en el tema, la quiso traer y luego un sacerdote, un hijo del sacerdote llamado Usa, toca el arca porque va jalada por una carreta de vacas o bueyes, tropieza y como que la quiere detener el arca para que no vaya a salir de la carreta, y al tocarla muere. Entonces hay un problema ahí, que David se asusta, llama a aquel lugar Perezusa, o sea, el quebrantamiento de Usa, y está entonces nervioso si debe traer el arca o no. Entonces, ahora que la está trayendo y que ya no hay ninguna tragedia en lo que está haciendo, él celebra. Pero ¿por qué algunos critican esta expresión? Yo regresaría a lo que mencionábamos hace un momento, porque vamos a decirlo así, cuando no tienes en tu interior, vamos a hablar específicamente del caso, la situación de Mical. Mical estaba más en una cuestión de frustración, de impotencia, obviamente de enojo, es decir, sus conflictos, sus dificultades, vamos a decirlo así, matrimoniales, sus situaciones obviamente de trasfondo. Era hija del rey Saúl, el rey Saúl había muerto, su hermano Jonatán había muerto, y ella, como que yo percibo que decía: yo no tengo motivos como para gozarme, alegrarme. Yo la percibo más como en una situación de luto, de duelo, de pérdida, de tristeza, de dolor, como que buscando algo externo que le animara. Y esto fue como que el perfecto enganche
para que ella pudiera confrontarse una situación. ¿Por qué tú estás gozoso? ¿Por qué tú estás alegre? ¿Por qué tú estás feliz? Porque obviamente lo que estaba haciendo David expresaba todo eso por todo lo que acabas de mencionar. O sea, David se da cuenta que obviamente habían regado la sopa, después se da cuenta que al hacerlo a la manera de Dios las cosas son diferentes, sale de ese luto, de ese duelo por la pérdida de Usa, se da cuenta que el arca de Dios está bendiciendo a Obed-Edom en su casa. Entonces el problema no es el arca, es decir, el problema no es la presencia de Dios, algo se hizo mal, y cuando él de alguna manera reacciona y reestructura y obedece y acomoda su vida y sus acciones y decisiones al propósito de Dios, el resultado es la bendición de Dios, y él dice: ok, ese es el motivo de celebración. Pero como en este caso Mical no vivió nada de eso, Mical no estuvo con David cuando la situación, o sea, Mical estaba en su casa. Ella no tuvo la experiencia que tuvo David, ni buena, ni mala, ni regular. Entonces ella se queda nada más con lo malo. Y eso es algo muy, muy común, que a veces la tristeza nos inhibe de poder, o sea, con qué ganas voy a expresar gozo, alegría, si tengo este problema, esta dificultad, ¿no? Entonces David supo sobreponerse a eso y obviamente poder expresar lo que representaba para él ese momento. Y Mical no tenía esa experiencia ni esa comunión, y lo único que tenía era el luto del duelo. Entonces, respondiendo a la pregunta, muchas veces la crítica viene porque yo no estoy experimentando lo mismo que estás experimentando tú, y como no entiendo, dice mi pastor, el pastor de nosotros, el doctor Pardillo, que criticamos lo que no conocemos o lo que no amamos. Y entonces viene la crítica como respuesta a no entender por qué estás reaccionando de esa Que manera. no estamos abiertos a aprender. Psicológicamente, ¿qué expresa? Olvídate de las bases bíblicas, que alguien no pueda danzar. Expresa cautividad, Sí, una expresa atadura. opresión, ataduras, son síntomas de cuando nosotros leemos en los Salmos, dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad Sí, de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, mientras hay cautividad o opresión, no puede haber expresión de alabanza. Entonces, una señal de opresión es mi imposibilidad de poder usar mis labios, mi boca y mi cuerpo para expresar alabanza y adoración a Dios. Y todo lo contrario, cuando hay libertad, una de las, vamos a decirlo así, evidencias de la libertad es que puedo ser más libre para mi expresión de alabanza. No solo de la danza, sino de sí, cualquier todo, otra. todo lo que representa expresiones de alabanza, ¿no? Angélica conoce mi historia y ella sabe, ¿verdad? Yo le comento a todos los que están en el análisis que a mí me costó danzar. Sí. Sí, yo vengo de un trasfondo religioso popular, donde yo asocié la danza con lo de las fiestas del baile, del mundo, de en mi tiempo, la discoteca, ahora el antro, donde se expresa, decía yo, que las cosas de Dios eran serias y solemnes. Y sí, hay un lado solemne de las cosas de Dios, pero hay un caso alegre, porque aquí están las expresiones, el Salmo 149, 150. Yo quisiera que leyéramos en la NTV, o yo lo voy a leer rápidamente, del verso 20 al 23, porque es como si describiera mi vida antes de que yo entendiera un poco de la libertad que viene para expresarle a Dios alabanza aún en danza, porque a mí me daba vergüenza danzar. Pues Y sí, yo creo era que una atadura eso, ¿no? hay un montón de personas Sí, de prejuicios. que no lo hacen por vergüenza. Exacto. Porque no quieren quedar en ridículo. Sí, yo creo que tiene que ver con la experiencia que tiene uno con Dios, porque cuando le importa más a uno lo que opinan los demás, Que generalmente es así. sí, o sea, a mí me debe importar lo que opina Dios de mí y debo de saber lo que Él pide de mí. Entonces ya cuando yo sé qué es lo que le importa a Dios, pues me vale lo que piensen los demás. De hecho, la opinión de los demás, pues muy personal de ellos, Y ¿no? aquí entra lo de Mical, que ella lo criticó, pero era su Claro. opinión, ¿verdad? Sí, pero yo también ahora que veo, digo, pues David, muy bendecidor de su casa, pero no se la llevó a que viera el arca. O sea, tenía que jalar con la familia, ¿sí? Porque ¿por qué la dejó allá encerrada en el palacio? Y más si estaba amargada, pues se la hubiera llevado a pasear. Muy bueno, muy bueno, es verdad. Yo quiero leer en la nueva traducción viviente, en esta versión más moderna, los versos 20 al 23. Dice: cuando David regresó a su casa para bendecir a su propia familia, Mical, su esposa, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido, está hablando con ironía,
se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Aunque Sergio dice que Mical está pasando por todos esos sentimientos de dolor y de amargura, lo que expresa es que la expresión de David para lanzarle a Dios era indigna de su posición de rey, que estaba haciéndose como vil, como vulgar. Y luego lo sigue diciendo así, dice: David le replicó a Mical, el 21, estaba danzando delante del Señor, y ahí le avienta como un buscapiés, quien me eligió por encima de tu padre, de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro, fíjate, de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo. O sea, David sigue la misma línea de Mical. Pues a ti te parece que es vergonzoso expresarle así a Dios mi alegría y mi gozo, pero yo estoy dispuesto a quedar en ridículo y haberme humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, bueno, por la crítica, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Es un pasaje tremendo donde si ya estaba amargada, pues ahora quedó estéril, porque la crítica a una expresión libre de alabanza, como cuando Judas critica a María por el perfume de nardo de puro de mucho precio en Juan 12, es porque él era ladrón. Esa es la crítica, como tú dices ahorita en lo que mencionaste, como dice el doctor Pardillo, es porque no lo entiendes o no lo amas. Pero ¿cuánta gente no danza porque está atada? ¿Y cuánta gente o dañada o en un dolor no danza por vergüenza? No, pues muchísima. Yo creo que también por ignorancia, como dices, el creer que eso es como decimos los cristianos, solo del mundo. Solo del mundo. Sí, como que no es de Dios. Mundano. Bueno, mundano. Si no leemos la Biblia, pues tal vez sí creamos eso. Ya cuando leemos que a Dios le gusta que le alabemos así, entonces yo digo, bueno, si a Él le gusta, lo voy a hacer. Ahora, yo creo que todas las expresiones de alabanza y de adoración, el Señor las diseña con un propósito, con el propósito de afectar nuestra vida en el sentido del orgullo. Sí. ¿Sí? Son para hacernos humildes. Sí, aquí lo expresa David. Absolutamente todas las veo yo, ¿verdad? ¿Te importa más lo que dicen los demás o lo que digo yo? Algo que me gustó mucho, no sé si fue el pastor Enrique Bremer, que dijo: todo lo que hacemos es para la audiencia de uno. De uno. Y cuando nosotros lo hacemos para la audiencia general, pues nos importa cómo me ven y cómo lo hago. Pero si yo lo estoy haciendo para la audiencia, que es solamente uno, pues ahora sí que con permisito, ¿verdad? Y lo hago para Dios. Pero está afectando mi vida en el sentido del orgullo. O sea, yo lo hago y si me veo ridículo, sí, nos vemos bien ridículos, pero a Dios le gusta. Tú dices que todas las expresiones tienen como propósito golpear el orgullo. Así es, todos son para hacernos humildes, obedientes. Entonces hay gente que no le gusta ni que le digan que lo haga. Es más, si dicen aplaudan, ¿por qué lo voy a hacer? Lleva la contra. Sí, bueno, si nomás están diciendo y no tienes ganas, hazlo para que se te quite lo testarudo y seas obediente, simplemente por eso ya, pues si lo dicen lo voy a hacer. Cuando nos entregamos a Jesús, no nos damos cuenta que aparte de que empieza un cambio interno para alejarnos del pecado y se cambia la naturaleza. Antes nos gustaba pecar, ahora nos duele pecar, y es un cambio muy grande, aunque todavía fallemos. No nos damos cuenta que en la congregación, que es la casa de Dios, la familia de Dios, Dios nos vuelve a reenseñar muchas cosas que aprendimos mal, y una de las básicas es la de Angélica: obedecer, que es un problema principal. Pero en todo, el pecado viene porque yo quiero dirigir mi vida independientemente de lo que Dios dice, y no me importa. Al encontrarme con Dios, entonces me empieza a importar lo que Dios opina, pero me cuesta obedecer. Y yo creo que cuando llegamos a ese momento donde todos alabamos y adoramos con expresiones físicas en las reuniones cristianas, hay una reeducación de aprender a obedecer. Es que la obediencia va contra naturaleza humana. Entonces es contra la naturaleza caída. O sea, el principio por el cual entró el pecado al mundo es por causa de la desobediencia. Sí. Entonces estamos hablando del factor principal
vamos a decirlo así, de identidad de la naturaleza caída, que es la desobediencia. Correcto. Entonces, la Biblia dice que Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces, la obediencia nunca será, amados, algo que venga por naturaleza. Yo siento obedecer o tengo unas ganas locas de obedecer. Es resultado de una disciplina. Y muchas veces, digo, en nuestro caso, hablando de la alabanza y la oración, no es la razón principal la disciplina, pero sí es parte de lo que aprendemos, ¿no? A poder decir, ok, esto es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, esta es mi área de comodidad, este es mi confort, aquí es donde de alguna manera no genera ningún tipo de, ningún esquema obviamente de incomodidad en mí, y Dios nos quiere sacar de esa comodidad. Y muchas, como dice Angélica, de las expresiones tienen que ver con eso, ¿no? Y yo veo en este pasaje, no sé si ustedes estén de acuerdo, Dios poniendo como, porque ¿por qué está este pasaje en la escritura, no? Si así es historia y todo, pero ¿por qué resaltar eso de todo lo que pasó? Porque vemos dos personajes que representan dos tipos de personas en las congregaciones. Mical, que está pensando en lo que ven los demás, lo que piensan los demás, lo que de alguna manera le agrada o desagrada a los demás, y no quedar mal con los demás. Y David, que está pensando en lo que piensa Dios, lo que le agrada a Dios y en quedar bien con Dios. Y se hace un choque, ¿no? Bíblicamente hablando, de las dos perspectivas, ¿no? David defiende su perspectiva, lo hice delante del Señor y para agradar al Señor y porque es mi expresión a Dios. Y Mical dice, pero sí, pero acuérdate que eres rey, hay que guardar las apariencias, no es el protocolo correcto, estás con un efod, que en ese entonces pues traer un efod representaba que al saltar se te veían los calzones y lo que le sigue, ¿no? Entonces pues obviamente uno está defendiendo la postura humana y otro está defendiendo la postura, digamos, espiritual, ¿no? Y ahí es donde tenemos que llegar a ese punto donde cada vez que tenemos públicamente, porque la alabanza y la adoración no es algo nada más público, ¿no? Cuando lo hacemos públicamente, pues obviamente qué tanto nos importa lo que piensan los demás y qué tanto nos importa lo que piensa Dios, ¿no? Y creo que ahí vamos a encontrar mucho del origen de la dificultad que a veces tenemos para poder expresar. Yo pienso que también algo que nos ayudaría bastante es que Jesús mencionó algo en los evangelios que está también mencionado en el libro de los Salmos, cuando dice que él perfecciona la alabanza de la boca de los niños. Yo creo cuando habla de perfeccionar la alabanza, está hablando de una alabanza genuina. Y yo creo que ¿qué más genuino que un niño? Bueno, estamos hablando de un niño normalito, ¿verdad? Porque hay de todo. O sea, un niño normal que expresa lo que siente y cómo se siente, que no tiene una careta, ¿verdad? Entonces, cuando él está contento, lo expresa. Y si uno sabe que Dios está ahí, debemos de expresarlo como un niño, con alegría. Al niño no le importa si sus amiguitos se burlan o los demás lo están juzgando. O sea, él está enfocado en su juguete o en la celebración que tiene. No, ya está, se ve bien lindo porque es espontáneo. Claro, eso nos toca. es lo que debería de ser. Ahora, nosotros dejamos de ser niños. Ahora, la Biblia dice que debemos ser niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. Entonces, debemos de tener esa sencillez y eso como espontáneo en la alabanza, como es un niño, que lo expresa, ¿sí? Así deberemos de ser. Y yo creo que David estaba expresando, que también yo lo corregiría, esa grosería que también dice que voy a ser honrado delante de las criadas. O sea, nada más debería de haber dicho, lo hice delante del Señor y punto. Es que pero a veces le picaron. Ahí muy adorador, pero también le salió lo carnalito. Como un toro, ¿verdad? Que le clavan las famosas esas estaquitas. ¿Para qué pica, no? O sea, lo haces yo delante de Dios. Quiero comentarles que en cierta manera Mical sí vio algo muy distinto, porque claro, tú dices que él usaba una túnica, ¿va? Bueno, los antiguos usaban una túnica, no un pantalón. El pantalón lo inventan los ingleses y por ahí yo leí, lo ponen de moda los ingleses. Antes no se usaban pantalones, los hombres usaban también unas batas como largas. Por eso dice la Biblia que se ceñían, y ceñirse es levantárselo como arriba de las rodillas, amarrarse con un cinto toda esa tela y para poder correr. Dice la traducción del lenguaje actual, Angélica, solo del verso 20, Sergio. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir su familia. Pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey, con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Ay, te encanta ese versículo. No, es que Mical, o sea, otras versiones dicen: te quitaste la túnica y te desnudaste, dice. No. Es que te doy otra perspectiva. A ver, nena. La alabanza y la adoración nos iguala a todos. Ahí no hay rey.
Qué padre. Entonces ahí lo que está diciendo Mical es verdad. Te estás haciendo como un cualquiera. Y yo creo que cuando alabamos, no en el sentido despectivo que somos cualquiera, pero somos lo mismo. No hay rico, no hay pobre. Se quita que el que sabe mucho, que el Sí, que tiene título, que el que nada, estudió, no todos estudió, parejos tiene brincamos. dinero, se bañó, Y no como se dijo bañó. Sergio y como dice el doctor Pardillo, realmente, escúchenme todos los que me están oyendo, los que critican es porque no danzan. Así de fácil. ¿Para qué vas a criticar? Si tú estás en el mismo brincoteo, igual de ridículo, no criticas. Entonces, es mejor entrarle a lo que Dios dice. Y no danzas porque te interesa más no quedar mal, no verte mal con los demás y guardar una posición, que ahorita Angélica está diciendo que la alabanza en expresión de danza nos iguala, o sea, nos hace, todos somos sus hijos y Te aquí tienes no hay. que quitar el traje de rey para brincar así. ¿Cómo vas a brincar con la coronita? Se te cae, ¿Ya? no se vayan a caer las piedras. Como dijimos, ¿verdad? preciosas. La única corona es la del Señor. Hay todos igualitos. Entonces el que no danza o se cree muy, o yo les decía, o tienes el pie quebrado o estás muy embarazada, porque embarazada se puede danzar, nomás cuando ya está uno muy embarazado, ¿sí? O te crees mucho. Sí, creo que hay dos elementos que influyen, hablando de nuestro trasfondo, en todos los casos, que tiene que ver o la vergüenza o el orgullo. Creo que son dos elementos, dos enemigos, diría yo, Sí. de una genuina alabanza y adoración Exacto. a Dios, ¿no? Que si no tratamos con ellos, y muchas veces lo que Dios hace, como decía Angélica, es eso, va a tratar con todo eso. Si nuestra bronca, hablando de debilidad, es la vergüenza, pues Dios va a tratar para que superemos la vergüenza, porque Él nos está perfeccionando. Se dice en la Biblia, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Proverbios 4:18. O si el problema es el orgullo, ¿cómo me voy a rebajar? Yo soy el gerente, el director, Ajá. el no sé qué, el empresario. Oye, pero cuando se echan sus copas y andan en el antro, pues hacen un ridículo. Yo llegué a estar en fiestas de familiares donde se suben a la mesa a zapatear. Y luego el que alquila las mesas dice, ay, me la va a romper, ¿ah? Y luego la rompen, porque si zapatean no dan Y un luego brinco. la pagan. Y fíjate que no les da vergüenza, se desinhiben. Exactamente, por el alcohol se desinhiben, pero aquí la ventaja es que no necesitamos el alcohol para poder expresar con libertad lo que somos delante de Dios. Hay un versículo que lo hemos leído muchas veces, además se canta, hay un canto muy antiguo sobre ese versículo, dice, humíllense delante de la presencia del sí, Señor sí, muy y bueno. Él les exaltará. Él es exaltado. Entonces, a veces vencer la vergüenza y vencer el orgullo es la forma en que nos humillamos delante de Dios. O sea, voy más allá de mi perspectiva, de lo que debe ser, cómo debe de ser, y me uno a lo que representa una expresión que me pone delante de Dios en una perspectiva diferente de lo que son los hombres. Sí, y ahora es totalmente diferente en cuanto a la motivación que uno tenía antes. Sí, porque toca un poquito sobre los que sí creemos o creíamos que eso era, que solo se danzó haciendo el pecado. Entonces muchos danzaron y bailaron y movieron el bote Y ahora lo mueven haciendo el igual. mal y se sienten que ahora al hacerlo les recuerda que lo hacían Sí, mal. Esa es una parte. La otra es que lo pueden hacer igual que allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, o sea, quien es un experto en Nomás baile para mover allá, la cadera y sí, empieza a lucirse aquí también. Pues aquí no es para lucirse. es que hay unos que danzaban bien. Claro, es para Dios. Ese es el asunto. Es para quién es. Quiero que me vean o quiero que me vea Él. Uy. Voy a traer la atención de Dios, no de los Entonces tú demás. estás hablando de los que sí danzan, pero con un motivo mal. Sí, o sea, realmente el cristianismo, o no sé cómo decirlo, las expresiones dentro de lo que es el cristianismo, de alabanza y de adoración, son originales de Dios, que se las llevaron allá a contaminar. Y cuando dicen, es que ustedes no danzan, es que ustedes no esto, sí, nomás cambiamos de pista y de motivación. Porque ellos tienen una pista por allá, nosotros tenemos aquí para Dios. ¿Cuál otra expresión? Porque el tiempo avanza, es implacable y el productor así un Ahí nos minuto está antes vigilando. nos está diciendo qué óvole, ¿verdad? Chicotito. ¿Qué otra expresión es igual de fuerte? Yo creo que pocas son igual de fuertes, hablando de la libertad,
como danzar, porque también la danza en un versículo bíblico ya bien enfocada dice que el diablo será aplastado en breve bajo nuestros pies y que Dios lo puso bajo nosotros. Entonces cuando uno danza, tomando esa porción bíblica, pues uno dice: me estoy adelantando a darte una buena aplastada, Satanás, pero ya es tomándolo correctamente con base bíblica. Pero ¿qué otra expresión es igual de complicada como la danza y que también pega de esta manera? Angélica decía que aplaudir. Puede ser aplaudir, puede ser postrarse. Son dos elementos que obviamente también están muy estigmatizados. El aplaudir, yo creo que El aplaudir es como de reconocimiento a algo que estás, que alabas o que reconoces bien hecho. ¿O qué es la aplaudir? Sí, tiene mucho que ver con, regresamos al tema del trasfondo. Si somos sinceros, muchas de las expresiones que tenemos en nuestro diario vivir, hablando en el sentido de iglesia o congregación, tenemos que sacarlas del contexto trasfondo cultural, sino entrar a la Biblia. Es decir, la Biblia habla de aplaudir. O sea, no un versículo que se salió de contexto y que de pronto ahí lo volvieron un pretexto, como se dice. No, hay los salmos está lleno de expresiones, en el cielo también. O sea, hay muchísimas cuestiones que avalan bíblicamente el aplaudir, tanto en el esquema de honrar a Dios con aplausos, como lo que habla la mano también de la Biblia, perdón, de batir las manos. Es decir, la Biblia está llena de una riqueza de expresiones de alabanza y adoración a Dios bíblicas, y que se hayan contaminado durante los años por cuestiones mundanas y todo eso, no significa que no son de Dios o que no siguen siendo de Dios. Digo, guardando la proporción del ejemplo, el sexo se ha usado terriblemente, pero eso no significa que el sexo no lo haya puesto Dios y que tenga un propósito de parte de Dios. Entonces, el que se hayan distorsionado cosas en el mundo, o que el mundo los haya utilizado, hablando de este tipo de expresiones, para cosas, o que haya personas que los hayan, vamos a decirlo así, exagerado, o como decía Angélica, vuelto un factor de show, o prácticamente ya no es para Dios, sino ya literalmente es un show para las personas. Eso no significa que sigan siendo expresiones bíblicas, que Dios avala, que Dios le agradan y que nos ayuda a nosotros a avanzar en nuestra vida de alabanza y adoración. Aplaudir. Las manos. Sí. Oye, la gente se confunde con aplaudir y batir las manos. ¿Es lo mismo? Sí, o sea, de hecho unas versiones dicen, ahora alguien dice que batir es mover así. Bueno, la cosa es que te muevas, que no estés ahí sin expresión, porque la alabanza y la adoración es expresar, no es sentir, es expresar. ¿Otra vez? Sí, la alabanza y la adoración es expresar, tiene que ver con expresar. Se te tiene que ver, es que yo alabo al Señor muy adentro, pues lo siento, Que se te hay note. que hacerlo. Ahora, no se trata de hacerlo solamente en la congregación o en los grupos cristianos, sino que lo hagamos en nuestros momentos con Dios, a solas, que yo le pueda expresar mi amor al Señor así. Y yo quería comentar algo de lo que estabas hablando del pasaje de Mical, porque ese pasaje termina: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Yo creo que algo que hace la danza, porque la danza es una expresión extrema, diríamos. Sí. Cuando uno es extremo al alabar al Señor, te haces fértil, productivo, porque te inhibes de muchas cosas. Sí, o sea, ya rompes con lo que te ata. Y cuando la gente no tiene esa libertad, pasa eso. Sin fruto. Se seca. Entonces yo no quiero estar así. O sea, yo quiero ser yo así. recuerdo, Angélica, no sé, muchas personas no la tienen con esa imagen. Yo diría que alguna vez al año, 2 o 3 lo hiciera. Ella dirigía con una guitarra, no solo embarazada, cantando. Yo me acuerdo. Pero la usaba como una ametralladora. Dicen que se volteaba así de lado y hacía así con la guitarra. ¿Por qué no danzas? Despégate del suelo. Y casi era como si la guitarra fuera como ta. Y pues a todos a danzar, porque Angélica decía que es lo que te ata al suelo, tu orgullo te ata al suelo. Y nos ponía a todos a danzar. Y pues fue en su momento un poco terrorista, decían algunos. Con Angélica todos danzan. O aquí en Trigo, que todos aplauden, dicen todos los amigos que nos visitan, que somos la congregación del aplauso, del gozo, de expresar que estás contento y que algo te bendice, ¿no? Y ahí entraríamos el tema de las proporciones, qué tanto, ya es muy específico de cada lugar, me explico. O sea, no podemos decir hay que estar aplaudiendo todo el tiempo, ni hay que aplaudir una vez en la reunión. O sea, la Biblia no marca las proporciones. Lo importante es que tengamos la expresión. Habrá quienes lo hagan con mayor,
vamos a decir así, frecuencia, habrá quien lo haga como no frecuencia, pero estamos aplicando el principio de usar las expresiones bíblicas para alabar a Dios. Pues el Salmo 98 dice en el verso 4 y luego el verso 6: canten alegres a Dios toda la tierra, levanten la voz, aplaudan y canten salmos. Eso es el versículo 4 del Salmo 98. Y el 8 dice: los ríos batan las manos. Pero si los ríos ni manos tienen, los montes todos hagan regocijo. Wow. Bueno, yo creo que al Señor le gusta la fiesta, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando habla de levantar la voz, hay gente que se escandaliza, ¿no? Ay, es que son muy escandalosos. Bueno, yo creo que también es cuestión de los temperamentos, pero yo creo que hasta el que es más tranquilo, cuando recibe una noticia buena, por lo menos sonríe o hace algo, por favor. Ahora, por está ejemplo, vivo. Angie y Felipe, ¿qué entendemos nosotros? Yo sé que estamos en la recta final, cuando la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Qué entendemos por fiesta? O sea, Así los ángeles, con gracias. un gorrito, ¿verdad? nada más así, No. un gorrito acá sentados así con el o sea, creo que es importante que definamos que fiesta tiene que haber música, Expresiones. alegría, expresión, gozo, comida, Gritos. Y la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, ahora, ¿cada cuánto se arrepiente un pecador? Pues cada segundo, yo creo. Entonces hay fiesta en el cielo 24/7, ¿no? Porque pues ya es cada vez que uno se arrepiente, y en el mundo se arrepiente cada minuto una persona, por poner un ejemplo, pues entonces estamos hablando de un ambiente de fiesta en el cielo. Increíble. Que tiene que obviamente también manifestarse en la tierra. Pues el tiempo, como dice aquí nuestro productor, ya, dice, hace así. Pobrecitos de nosotros que batallamos con tanta firmeza. Opresión. No. No pierdas el cierre de todos estos análisis la semana que viene, pero yo quisiera que termináramos orando para que se Yo creo rompan. que danzando. Bueno, pues Ahorita en lo que sigue, tenemos que tener así más el ambiente lleno aquí en la de mesa, arriba de la mesa. que termináramos orando para romper el orgullo o la situación de qué dirán los demás, el temor de la crítica, y que tengamos libertad para expresar el gozo que hay de haber sido perdonados, de que Dios nos ama en toda situación y en medio de cualquier tragedia Dios puede usar todo para bien, y que ese es un motivo por el cual alabar, independientemente de lo que estemos viviendo. Dijo Angélica que es una manifestación de una celebración de nosotros, no por lo que sentimos, sino es una expresión por lo que sabemos que Dios ha hecho. Entonces, así que yo quisiera que Angélica orara y luego Sergio, tal vez Angélica orando para que se rompa todo temor, todo orgullo y toda vergüenza, y Sergio para que tengamos libertad para alabar a Dios o expresarle nuestro corazón en las expresiones bíblicas como Él nos lo pone en nosotros. Angélica. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra nos enseña qué hacer y qué no hacer. Gracias porque el día de hoy tú nos has hablado, Señor, sobre el orgullo. Creo que tu palabra siempre está constantemente enseñándonos sobre esto. Hoy renunciamos a todo orgullo, todo aquello que nos limita, expresar lo que tú quieres, Señor, que lo hagamos y cómo quieres que lo hagamos. Hoy hacemos a un lado todo aquello que nos ata. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos a nuestros conceptos humanos o a nuestras viejas costumbres, Señor, también contaminadas. Y que ese orgullo que lo único que hace es sacarnos de tu presencia y que estemos lejos de ti, hoy quede fuera de nosotros. Lo reconocemos como un pecado y te pedimos perdón. Límpianos. Queremos aprender a hacer lo correcto. Hoy renunciamos a esto y pedimos que sea tu sangre preciosa la que nos limpie. Aplicamos tu sangre preciosa sobre nuestras vidas para ser lavados de este pecado. Gracias porque en ti, Señor, hay perdón. Muchas gracias. Amén. Amén. Sergio. Señor, gracias porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero también dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que rogamos, Señor, que podamos manifestar esa libertad gloriosa que nos has dado a través de Jesucristo y a través de la obra de tu Espíritu Santo, restaurándonos, sanándonos, limpiándonos y llevándonos, Señor, a experimentar una libertad de toda cautividad, de toda opresión.
aún de todo tormento, Señor. Se rompa. Que podamos ser sensibles, Padre, para con eficacia poder manifestar en un fruto, Señor, no solamente con nuestros labios, sino también con toda nuestra forma de actuar, de ser, toda expresión en nuestra vida pueda reflejar, Señor, que nuestro deseo es agradarte y también, Señor, poder disfrutar y celebrar y gozarnos con la salvación tan grande que nos has dado por medio de Jesucristo. Te agradecemos por todo ello en esta Sí, hora, Señor. en el nombre de Jesucristo. Amén.